Ya. Eh, este es el ejercicio, un motor eléctrico de 30 HP con 1750 RPM, se usa con transmisión de correa en B. Dice una reducción de 4:1 y para una distancia entre centros de 40 pulgadas. Dice la polea impulsora tiene un diámetro de 4 y un ángulo de garganta de 36 grados. O sea, 2 beta igual 36 grados. El peso por unidad de longitud de cada correa es 12 por 10 a la más 3 libras fuerza pulgada. Si la tensión inicial sobre cada correa es 150 libras fuerza, el coeficiente de roce entre el material de la polea es 0,3. Se pide calcular el número de correas necesarias para la transmisión de potencia y si se utiliza el mismo número de tipo de correas, pero el coeficiente de roce disminuye a 0,2, ¿cuál es la potencia máxima que se puede transmitir? Bueno, nosotros habíamos visto dos maneras, o sea, una manera de calcular el número de correas necesarias que era eh, ver la velocidad de la correa y después, según la velocidad de la correa y la correa que hayamos elegido según el largo, por ejemplo, 20, después ir a la tabla de velocidades y potencia específica, ver la potencia específica de la correa, corregirla con unos factores y después dividirlo por la potencia de diseño. Eso lo habíamos hecho en la ayudantía anterior, pero en este es un poco más, tenemos que trabajar con las fuerzas. Aquí calculé esto, el ángulo con respecto a la polea grande. Como sabemos que es una proporción de 4:1, entonces sabemos que la polea grande son 16 pulgadas. Porque nos dicen que la polea impulsora es de 4, entonces si es de 4:1, la polera conducida es de 16 pulgadas. Entonces calculamos el ángulo y según el ángulo podemos obtener esta relación. O sea, esta relación es una fórmula que está en el formulario que ustedes conocen, pero con esto nosotros conocemos la fuerza inicial que nos las dan, el diámetro de la polea conductora, o sea, claro, conductora. Tenemos el ángulo de roce, o sea, el coeficiente de roce, el ángulo, y con esto podemos calcular el torque que puede transmitir cada correa con esta pretensión y con este ángulo y con este coeficiente de roce. Entonces, esto sería el torque que transmite cada correa. Camilo, eh, disculpa, ¿Sí? es que en unas pautas vi que el torque, ¿cierto? Lo multiplicaban por el E y después le sumaban el uno solo, como en dos o tres pautas. Entonces, bueno, yo tomaría como un paréntesis lo que está al costado derecho. O sea, el uno igual lo multiplicaría por T, o estoy vendiéndola. ¿Cómo? Eh, O sea, claro, pues esto yo lo tomo así. claro, claro. Es que en unas pautas pasadas multiplicaban solo el E por el torque y después le sumaban uno como uno. Ah, Entonces, ya. por eso tenía la duda. ¿Y ahora sí? Sí, ahí no cacho. Tendría que ir al libro a revisar cuál es la fórmula correcta, porque esta sale en el formulario. Entonces yo la apliqué nomás. Así. Entonces, no sé, a ver, voy a revisar el tiro qué onda el libro. Que eso le damos duda. No, no, pero tranqui, dale nomás. Sí, debe ser así nomás. Así que, gracias. Ya. Bueno, igual lo voy a revisar de ahí. Bueno, con esto podemos calcular el torque que puede transmitir cada correa con las condiciones que nos habían dado. Todo de manera real. Eh, bueno, de todas maneras yo calculé la fuerza centrífuga
con la velocidad y con la fórmula de fuerza centrífuga, y nos habían dado también el peso específico de la correa, así que se puede, pero no le hallé ninguna incidencia, o sea, le di un par de vueltas, pero no le hallé ninguna incidencia a la fuerza centrífuga, porque ya nos dan una pretensión dada. No le hallé claro, ninguna incidencia de la fuerza centrífuga en el torque real, porque ya nos habían dado una fuerza inicial dada, una pretensión. Entonces, con la pretensión dada, podemos calcular también la potencia real que puede transmitir cada correa en las condiciones que nos habían dicho. Entonces, con el torque real, con el N1 que era 1750, ¿no es cierto? N, podemos calcular cuánto HP puede transmitir cada correa en las condiciones que nos habían dicho. Y, bueno, primero también, por otra parte, la potencia de diseño, el H nominal, por el KS, por el ND 1, porque no habían dicho nada, el factor de seguridad, el factor de diseño, el KS, que era el factor de servicio, yo le coloqué 1,5 porque nos dicen que es un motor eléctrico para impulsar una máquina trituradora. Entonces, es harto impacto, entonces 1,5 y 30 la potencia la nominal, potencia de diseño 45 HP, me faltó poner. Entonces, el número de correas HD sobre H real, o sea, sobre la potencia que puede transmitir cada correa, 6,7, o sea, 7 correas. Y la B, ¿qué pasa si mantenemos el número de correas, pero disminuimos el roce a 0,2? Se recalculamos el torque real prima, el nuevo, va a ser 165,96. Entonces, el H real, lo mismo que habíamos calculado de antes, 4,61, con esta misma relación. Entonces disminuyó, como vemos, disminuyó el HP que puede transmitir cada correa. Entonces nos preguntan cuánto puede transmitir, pero manteniendo el número de correas. Entonces H real por 7, porque es lo que habíamos calculado antes. Entonces el H real total que puede transmitir el número de correas que no habíamos calculado de antes es el nuevo, es 32,27. Y como vemos, no alcanzaría para transmitir los 45 HP. Antes sí alcanzaba, sí nos alcanzaba, pero ahora ya no. Ahora ya no. Acá. Entonces, esa es la conclusión que hay que llegar. Eso yo creo que igual tiene puntaje cuando tenemos algunas conclusiones en estas preguntas nuevas. Entonces, como vimos, igual se puede recalcular el torque y el HP que conducen las correas mediante las fuerzas que nos indican. Eso. Bueno, y yo sé que ustedes han estudiado, entonces saben también el otro método, paso a paso, desde el principio con la geometría. Entonces, en el caso de que haya alguna correa en el certamen, la idea es que aseguren esa pregunta, ya que todo lo demás, Camilo, ¿sí? consulta. Justo está escribiendo en el cuaderno cómo ha sido el cambio del 0,2 o sea, del 0,3 al 0,2 en el exponente cuando se calcula el FI. No, pues no avisan, Ahí te dicen el enunciado. no avisan, no avisan. Claro, pues, la pregunta era que él había cambiado el coeficiente de roce, entonces, ¿cuál es la potencia máxima que se puede transmitir? Entonces, como vimos, la potencia máxima nueva es 32,27. Bueno, la siguiente pregunta es de cables. Yo creo que va a entrar cable en la prueba, como no lo preguntó en la tarea, y es poca más, o sea, no es ni resorte ni freno, puede que entre un cable por ahí. Entonces,
Dice un malacate de limina, se emplea un cable metálico de acero monitor de 6 por 19 de 2 pulgadas. Entonces el cable se utilizará para izar cargas de 4 toneladas del tiro que está a una profundidad de 480 pies. El tambor tiene un diámetro de 6 pies, las poleas son de acero fundido de buena calidad y la menor tiene un diámetro de 10 pies. Con una velocidad máxima para izar de 1200 pies minuto y una aceleración máxima de 2 pies por segundo cuadrado, calcule los esfuerzos del cable. Bueno, entonces el acero monitor, esta es una pauta del ayudante del semestre pasado, dice 6 por 19 de 2 pulgadas. Entonces, nos vamos a la tablita de acero monitor, podemos obtener su peso por pie, su peso específico por unidad de pie. Podemos obtener su módulo de Young, su E, y la resistencia última nominal. Esta resistencia última, hay una tabla grande que aparece en el capítulo 7, es donde salen las resistencias nominales para cada acero, y esta es del acero monitor, 106 kPc. Entonces, de la fórmula de la tensión en el cable, que es esta, es la fuerza a la que está expuesta el cable, el número de cables, el peso específico por unidad de pie por el largo en pies, uno más la aceleración sobre la gravedad, la aceleración del cable eh, por la gravedad. Entonces, nos habían dicho que es de 4 toneladas, pero estamos trabajando en el sistema libra-fuerza, así que tenemos que pasarlo a libra-fuerza. Aquí está pasado libra-fuerza, 4 por 2,2 por 1000. Un cable, porque no nos dicen nada, así que vamos a hacer con un cable de acero metálico. El omega, que era el peso específico, es 1,6 por el diámetro, nos habían dicho que es de 2 pulgadas. Y 480 pies, 480 pies, nos habían también dicho. Y la aceleración del cable era 2 pies por segundo cuadrado, y recordar que la gravedad es 9,81, pero esto es metro partido segundo cuadrado, pero también lo podemos expresar como 32,2 pie segundo cuadrado. Y eso nos da la tensión en el cable, 12.609 libras fuerza. Entonces, después tenemos la carga de flexión equivalente. Esta fórmula, la típica que sale en el formulario, tenemos el módulo de Young, el D omega y el AM, que sale todo de la tabla de acero monitor. Y el D. El D nos habían dicho que es, el tambor tiene un diámetro de 6 pies. Entonces, 6 pies por 12 para pasarlo a pulgadas. Esto acá abajo están pulgadas. Y nos queda la carga de flexión equivalente, 35.733 libras fuerza. Después, la siguiente fuerza, la tensión permisible a la fatiga, para calcular el factor de seguridad a la fatiga. Recordar que tenemos que sacar el factor P sobre SU, SU, que es distinto a SU nominal, por si acaso. SU es distinto a SU nominal. Este se saca de otra tabla. Después, la multiplicación de los diámetros de las dos poleas y sobre 2. Entonces, recordar que nosotros queremos vida infinita, y recordar que vida infinita son
10 elevado a 6 flexiones, ciclos. De ahí parte, entre comillas, la vida infinita. Y si ustedes se van al gráfico de P sobre SU, pueden obtener este valor. Para cada monitor 6,16 por 19. Después con la tensión permisible a la fatiga, bueno, aquí está. Después en el formulario salen los valores de SU para el acero monitor. Recordar que el SU no es lo mismo que el SU nominal, por si acaso. El SU nominal sale de una tablita grande que salen todos los materiales, está en el capítulo 7, y este sale en el formulario sale una pequeña tablita para 3 tipos de acero que son los más típicos en cable, que son los valores de SU, no los de SU nominal, por si acaso. Entonces, para el valor de resistencia última, para el acero monitor, más desfavorable es 240 kPa. Entonces, calculamos la tensión permisible a la fatiga con el valor de P sobre SU sacado de gráfico, el SU sacado de tabla, y D grande son estos datos que nos habían compartido en el ejercicio. ¿Y qué nos queda? 24.192 libras fuerza. Entonces, la última tensión es la tensión última permisible para obtener los factores de seguridad. Entonces, SU nominal, A nominal. Recordar que SU nominal había sido 106 kPSI, y el área nominal es simplemente pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Entonces, recordar que el área nominal no es lo mismo que el área M. El área M. El área M es como el área por tabla, que depende del diámetro y qué tipo de cable es, para hacerlo en relación con el número torónico. Entonces, el área M es esa área sacada por tabla y es distinta al área nominal, que el área nominal es simplemente pi sobre 4 de cuadrado. Ya no es lo mismo al área M, por si acaso. Y tenemos que la tensión última permisible, 333.008 libras fuerza. Entonces, factores de seguridad, el estático considerando la carga. Esto notamos que el FB es mayor al FF. Esto dice que por lo tanto no se logra operar para 10 elevado a 6 ciclos, ya que el factor de seguridad sin carga es mayor al con carga, y queremos una mayor seguridad. Entonces aumentamos el número de ciclos para tener otro factor P sobre SU, ya que queremos mayor seguridad para la vida infinita. Con el nuevo P sobre SU recalculamos F, o sea, la tensión permisible a la fatiga, y con el nuevo factor recalculamos y tenemos 1,27. Entonces, esto es para la fatiga. Entonces calculamos, decimos, si comprueba si las poleas cumplen con el diámetro mínimo. Claro, pues, recuerdan que en la tabla salía el diámetro mínimo para cada cable. Entonces, en el caso del acero monitor 6,19, 6 por 19, teníamos un diámetro mínimo de 30D, o sea, D nos habían dicho que era 2 pulgadas.
y esto dice, tambor cumple pero la polea no, claro. Entonces, en el ejercicio dice que la polea menor es de 3 pies, entonces, por tanto, no, como es menor a, a 60 pulgadas, tendríamos que, al menos en este ejercicio, calcular, declarar que la polea no tiene un diámetro adecuado. Entonces, haciendo un resumen, en cables simplemente es identificar en las tablas el cable, la tabla de resistencias nominales y en en la tabla de cables para los datos de su módulo ion, AM y D omega y omega. Y después en la tabla de resistencias últimas no nominales, las reales. Calcular las tensiones, la 1, 2, esta 1, estas 2, estas 3, estas 4. Y calcular los factores de seguridad. Bueno, en esta el ayudante anterior recalculó el P sobre SU debido a esta condición. Eso solamente si ustedes quieren más seguridad en la fatiga. Entonces, generalmente ustedes pueden entrar simplemente P sobre SU y calcular el, el FF al tiro para calcular el factor de seguridad de la fatiga, pero esta condición no sé de dónde la sacó, pero seguramente en el apunte sale este consejo. Bueno, y obtenemos los 3 factores de seguridad estático considerando carga y fatiga, y eso es todo. Eso es todo. Si todo cumple, entonces está todo bien. Si no, si les preguntan así como qué otro cable, si es que le da menor que uno, y la siguiente pregunta así como qué otro cable esto aconsejarían para este problema, entonces usan uno más resistente con uno de menor diámetro. Me parece que es más resistente, ya que los alambres tienen más resistencia última. Entonces seleccionan uno de menor diámetro eh, y recalculan todo, y si les da el factor de seguridad mayor a 1, está todo bien. Sí. Eh, Consideren eso, que les pregunten así como qué otro cable utilizarían. Y eso. Hay otro ejercicio de cadenas en el propuesto, pero ahora no sé, no sé si quieren conversar otra cosa o eh, tienen alguna duda o algo así. Por ejemplo, en el en algún tema de, si es que preguntan rueda dentada, no sé, aquí ven un Excel. Primero les recomiendo, me acuerdo que, si no mal recuerdo, en la primera resistencia a la estática, a la fatiga, esto de las ruedas dentadas eran 7 factores. Entonces les recomiendo, no sé, hacerse un Excel, algo así. eh, esto Y después, bueno, habían otros así como, coloquen así como cada sub de grande, porque habían otros distintos en la polea, o sea, en la rueda conductora y en la rueda conducida. No sé, pues se colocan ahí así como esfuerzo y multiplican todo esto de acá. Así como todo esto de acá. Después, digo, así como
S por S, por S, por S, por S, por S, por S, una cosa así. Esfuerzo diámetro chico. Entonces ustedes van calculando así como en la prueba 1,7, después 0,5, esto 30.000, o sea, esto aquí había una fuerza, me acuerdo, un esfuerzo antes de corregir, si es que no mal recuerdo. Chucha. Entonces van corrigiendo así como aquí 30.000, 1, 4, por decir 6, 5, 8. Entonces ahí les da el esfuerzo, después colocan límite y hacen lo mismo. Después colocan factor de seguridad. Les recomiendo sí esto que cuando calculen los factores así como el KS o el KT, coloquen así como no coloquen solo el número en la prueba. No anoten solo el número, anoten también la fórmula que utilizaron. Porque si utilizaron una que no está tan incorrecta, puede que le hagan una consideración. Así como si utilizaron la de 200 HP más 1,07, por ejemplo, por dar un ejemplo, pero no era esa, era la de abajo. Quizá puede que haya alguna consideración, porque igual es algo ambiguo, ya que esto todo depende de los datos hablados que nos dé el mismo ejercicio. Entonces, le recomiendo anotar la fórmula que utilizaron y después el valor, así como 1,5 o algo así. Entonces, le recomiendo hacer eso. Le recomiendo también revisar la materia de cables, como ya le había dicho. Es muy probable que lo pregunten y la idea es que lo tengan bueno. Si se dan cuenta, es simplemente calcular 4 fuerzas, ver bien los datos en la tabla, calcular 4 fuerzas y después calcular 3 factores de seguridad y sería todo. Puede que haya una pregunta mucho más creativa así en el tema de cables y la idea es que estén preparados con todas sus tablitas para contestarla de manera rápida, para darle, para darle todo el tiempo necesario a, a ruedas dentadas. Y en el tema de rodamiento, bueno, en el tema de rodamiento no es complicado, simplemente es calcular bien las reacciones en los rodamientos, así que eh, esto simplemente yo les recomiendo estar bien seguros de su diagrama de cuerpo libre y estar bien seguros de las fuerzas que le dieron sobre los rodamientos. Algo de estática, yo sé que algunos igual esto por los signos se han confundido porque yo he visto varios errores en diagramas de cuerpo libre que terminan en, en errores calculando las fuerzas. Entonces, les recomiendo em, repasar al menos así como el recálculo de fuerzas sobre un eje para poder tener bien las reacciones y así seleccionar el rodamiento adecuado si es que le hacen una pregunta más o menos parecida. Y eso es la prueba. Ojalá les vaya bien mañana. No sé si tienen otra duda. Camilo, tengo una pregunta. Con respecto a la potencia agregada, ¿sabes que no encuentro en ningún manual cómo sacarla? La potencia agregada. Esa es la potencia que se le agrega a la correa. Esto, no sé, si no me equivoco, es la potencia que se le agrega a la correa que tú elegiste, ¿no es cierto? O sea, que puede conducir la correa.
Eso sí, el formulario dice que la potencia agregada se saca por tabla, pero no hay ninguna tabla. Eh, no, eh, no lo he visto en ninguna pauta, ni tampoco lo he visto en el apunte, ni en el libro, no sé si lo mencionan, lo puedo revisar más rato, pero hasta ahora no es nada. según yo. Perfecto, No. me deja más satisfecho. La otra pregunta que tenía era con respecto a las correas 5B, que sabes que estaba buscando en catálogos, pero los catálogos me especifican como dimensiones no estándares, como que puedo pedir cualquier dimensión. Claro, claro, los fabricantes igual de repente tienen eh, esto, muchas opciones, más de las que dice la norma, porque una correa no se puede cambiar. Por ejemplo, una cadena tú la podías armar como un Lego. Le ponéis más pasos o menos pasos según lo que necesitáis, pero una correa no, pues no se puede cortar y hacer otra. Entonces, los fabricantes igual pueden hacer alguna a tu medida o fuera de la norma ANSI. Pero como vimos en este curso, nosotros vemos las dimensiones ANSI, ya que estas igual tienen una potencia específica declarada, o sea, calculada según tabla, según norma, según la norma ANSI. Entonces, claro, pues las correas 5D pueden ser de algún fabricante te puede hacer cualquier medida, pero hay una tabla de valor de geometrías ANSI que tienen su potencia específica esto dada. Entonces, No sé si es sí, mucho pedir, si tienes esta tabla por ahí en algún lado, porque yo solamente encontré la tabla de las correas A, B, C, D y E, creo. em, no, la voy a buscar. Yo me acuerdo Los que cuando yo catálogos di que el hay en ramo, los catálogos que hay en el Moodle tienen toda esa ¿Lo- información. ¿La Carlis tienen? le O sea que tenía yo busqué y no la encontré. Quizás soy en muy la, malo buscando, seguramente. En en la el Carlis está en la parte 2 la potencia agregada. En una sí, tabla que esta es la página 258, de como ven por adelante. Está hay un montón de tablas y ahí dimensional. correspondiente a la correa están las potencias agregadas. ya, bueno, ahí te contestaron, claro. Ese fabricante que sale en el módulo tiene su declarado su potencia agregada. Por eso yo no lo había visto antes porque es de ese catálogo. Perdón, ¿en cuál catálogo? Eh, El Carlisle, el que tiene dos partes. El Carl Liefeld. Me dijiste página Dale. 258. En la parte 2 habían dicho desde la página 258. Fantástico, muchas gracias. Ya. Bueno, ahí te contestaron. Bueno, igual la idea es que esto tengan bien claro todas las tablitas para poder eh, calcular bien la correa, si es que sale alguna correa por ahí. O una correa plana, también puede pasar. Eh, no sé, les vaya bien. Sí, de verdad no creo que entre engranajes cónicos. No, no creo. Camilo, Ojalá que no. entonces, en resumen, tú decís que entra cable, ruedas dentadas y rodamiento, ¿no? Sí, eso, ruedas dentadas rectas y rodamiento. Sí, más o menos eso es como mi predicción. Ya, buena. Camilo, Sí. eh, cuando, cuando se produce deslizamiento en la correa, es que quedé con una duda. ¿Es cuando el mu asterisco es menor que el mu que de tabla? eh, a ver, eh, cuando es, claro, cuando el mu asterisco es menor al mu de tabla, sí, porque cuando es mayor hay un roce, entonces la polea, o sea, digo, la correa tiene una,
un mu asterisco más mayor, entonces ocurre roce. Si el mu asterisco fuese menor, el mu tabla como que no alcanza para el mu asterisco que necesita, entonces no ocurre el roce necesario, entonces ocurre deslizamiento. Claro. Ah, ya. Gracias.